Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema la fidelidad. Vamos a orar al Señor. Bendecimos tu nombre, oh Padre, y te damos gracias por tu presencia, por la persona que tú eres, Señor, y porque en ti encontramos la perfección. Y queremos, Señor, llegar a ti, Señor, conforme a tu bendita voluntad, cumpliendo tu palabra, Señor, siendo transformados, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a recibir en esta tierra lo que necesitamos para poder, Señor, alcanzar tus promesas y para poder ser como tú, Señor. Sabemos que tú nos das tu gracia y tu favor para andar en tus caminos, que nunca como seres humanos podremos lograr ser perfectos, pero en ti, Señor, tenemos de tu ayuda y de tu perfección para alcanzar las promesas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hablando del tema de la fidelidad, vamos a leer primeramente qué es la fidelidad. Y dice acá en la definición que el ser fiel, o la palabra fidelidad, está relacionada con el estar firme, con la verdad, con la veracidad, con la certeza, con la sinceridad. Está relacionada con el ser genuino, con el ser confiable, con el ser constante, con el ser leal y con tener ese tipo de amor que forma una alianza. Todos esos conceptos nos hablan de fidelidad. La fidelidad es un atributo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hace parte de la personalidad de Dios, que sin la fidelidad, junto con los otros atributos de Dios como son el amor, la fe y otros de los que tal vez hablaremos más adelante, sin este ingrediente de la fidelidad, Dios no sería Dios. Dios es fiel en su esencia. De Él podemos tomar la fidelidad. Él nos da de su fidelidad para que nosotros podamos cumplir con los compromisos, con las personas, con las cosas que tenemos que hacer. La fidelidad proviene de Dios y está en Dios. Y por eso nosotros podemos confiar en la persona de Dios porque Él no cambia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquí en 2 de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, sin importar si nosotros somos fieles a Dios o no, sin importar si nosotros fallamos o no, Dios no va a cambiar. Estamos en unos tiempos donde las personas ya no creen en la fidelidad, donde las personas han perdido la confianza en los demás, donde las personas se han entregado a la infidelidad de sus corazones, a traicionar, a la venganza, a que un clavo saca otro clavo y todo este tipo de cosas, porque las personas ya no confían en otras personas. El mundo se ha convertido en un lugar inseguro donde la palabra ya no vale, donde una persona dice una cosa y al momento cambia y ya dice otra. Ya las promesas que se hicieron en el altar muchas veces se rompen fácilmente. Amistades rotas por conveniencias, por dinero, por otro tipo de cosas. Muchas faltas a la fidelidad han provocado que los corazones de las personas se endurezcan. Pero hay algo que no podemos olvidar y es que Dios no es humano, que Dios no cambia y que su fidelidad permanece para siempre. Y que sin importar si nosotros queremos o no modificar las palabras de Dios, acomodar los mandamientos, acomodar nuestros conceptos psicológicos y sociales conforme a nuestra conveniencia, Dios es inmutable. Él nunca va a cambiar. Él siempre va a ser el mismo de ayer, de hoy y será el mismo siempre porque la palabra de Dios permanece para siempre. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus mandamientos, Él es fiel a los decretos, a los estatutos, a las ordenanzas que Él nos dio desde el principio. Y aunque la sociedad cambie, aunque la psicología cambie, Dios no va a cambiar. Nosotros debemos aprender a conocer a Dios en esa fidelidad y en esa esencia. ¿Por qué es importante? Porque debemos, para poder alcanzar nuestros proyectos y nuestros planes, para poder perseverar en las cosas que nosotros debemos hacer, necesitamos tener seguridad en algo firme. Es decir, si tú empiezas un matrimonio, si tú empiezas un negocio, si tú empiezas una familia, tú vas a ver que a lo largo del camino vas a encontrar muchos obstáculos que quieren robarte
la constancia, que quieren impedir que tú continúes con esa labor. Si estás empezando un hogar, por ejemplo, y tú ves que a lo largo del camino vas teniendo obstáculos, las ocupaciones empiezan a ahogar esa familia, el cuidado de los niños de pronto ha distanciado ese amor en la pareja, las deudas, los compromisos financieros, el deseo también de capacitarse, de progresar, de aprovechar la juventud para hacer muchas cosas en medio de todo lo que requiere el educar una familia, hace que de pronto esa unión y esa fidelidad, esa unión o esa parte emocional que los mantenía juntos en un propósito, se puede debilitar porque se apoyaron inicialmente en sus sentimientos y en sus emociones. Entonces, cuando una pareja se apoya en los sentimientos y en las emociones para mantenerse unida, en el momento en que esas emociones se debilitan o en el momento en que la relación se enfría por causa de las ocupaciones, el compromiso se puede acabar. Pero amigos, hay algo que debemos tener en cuenta y es que nunca podemos apoyarnos en nuestras emociones para cumplir las metas y los compromisos. Nosotros debemos aprender de Dios que debemos ser fieles a la palabra que hemos dado, fieles al compromiso inicial, fieles aún a nuestros propios sueños y anhelos, no por lo que sintamos en nuestras emociones, sino por el compromiso que hemos hecho delante de Dios a cumplir esas metas o esos sueños o a terminar en unidad en la familia y en el hogar. Amigo, todo soñador, toda persona que tiene planes, que tiene metas hacia el futuro, siempre presentará enemigos, siempre habrá cosas que se le quieran oponer para cumplir la totalidad de ese sueño. Pero tú debes entender que dependiendo en dónde tú apoyes tus pies para poder progresar, en donde tú pongas tus cimientos para poder avanzar en esos proyectos, tú alcanzarás la victoria. Por esa razón es importante que tú te apoyes en Dios, que tú te apoyes en la fidelidad de Dios, porque Dios no cambia, porque Dios permanece igual independientemente del mundo, independientemente de la sociedad, independientemente de la cantidad de dinero que tú tengas o no para cumplir un sueño, independientemente de si te sientes motivado o desmotivado, si te han engañado o no te han engañado, Dios sigue fiel, Dios no ha cambiado. Y siempre y cuando tu propósito esté basado en Él y tengas como base el respaldo de Dios para cumplir con cualquier meta, tú vas a ganar la victoria. Amigo, el Señor Jesús nos enseñó una parábola donde Él le daba a 3 siervos una cantidad de dinero. Dice la parábola que Jesús habló esto a las personas en un momento donde Él quería enseñarles de que Él se iba a ir, iba bastante tiempo a pasar antes de que Él regresara a la tierra. Y queriéndoles hacer entender a sus discípulos que ellos iban a tener que ser constantes en la predicación del Evangelio, constantes en su fe, constantes en el propósito de servir al Dios vivo, a pesar de que no lo vieran presente, a pesar de las persecuciones, a pesar de sus emociones, a pesar de sus sentimientos, a pesar de que no lo vieran a Él físicamente junto a ellos. Jesús quería implantar en ellos una semilla de fidelidad. Quería hacerles entender a ellos que era necesario ser fieles a pesar de que no veían aún a Jesús con ellos. Así que el Señor les dio esta parábola y les habló a ellos de un rey que les dio a 3 personas un encargo. Dice, a cada uno le dio 10 minas. Repartió 10 minas entre los 3 obreros, y dice la palabra que este señor se fue a recibir otro reino y les dijo que él regresaría. Así que cuando él regresó, él vio a sus obreros y les empezó a pedir cuentas de esa cantidad de dinero que él les había dado. Y dice la Biblia que el primero dijo, Señor, di esta cantidad y hice el doble. El otro dijo, Señor, tú me diste esta cantidad y aquí tienes 5 tantos de lo que me diste. Y el último dijo, Señor, yo recibí 1, pero lo escondí en tierra y no produje nada porque tuve miedo de que tú eras un Dios duro, de que tú eras un Señor duro, de que siempre pedías de lo que no cosechabas, de que siempre pedías y reclamabas de lo que tú no habías sembrado. Así que a este siervo el Señor lo llamó mal siervo, lo llamó infiel, mientras que a los otros los llamó siervos fieles y les dio su recompensa. Y en la parábola dice que al final el Señor a este siervo malo
Le quitó el tanto que le había dado y se lo dio al que había tenido más capacidad, al que había sido fiel, al que había resistido, y no solamente eso, sino que había dado un fruto al doble. Esto nos enseña, amigos, que Dios vendrá, que el Señor regresará a pedirnos cuenta por estas cosas que nos ha entregado, sea tu familia, sean tus sueños, tus planes, los dones y talentos que tú tienes. Aquellas cosas que el Señor te ha entregado para que tú las reproduzcas en esta tierra, llegará un momento en el que el Señor te pedirá cuenta acerca de lo que tú tienes, de cómo tú administres estas finanzas, esta familia, tus hijos, tus dones o talentos, dependerá de cómo tú seas llamado al final. Si serás llamado buen siervo y fiel, serás puesto sobre lo mucho, o serás llamado siervo malo y negligente. Amigo, apóyate en Dios para cumplir las promesas, para cumplir lo que tú prometes a Él. Si tú en un momento de aflicción tal vez le pides a Dios y le prometes a Él un cambio en tu vida y le dices al Señor, oh Señor, si me sacas de esta, te prometo que voy a hacer esto y aquello, amigo, determínese a cumplirlo. No uses solamente esos compromisos para que Dios intervenga a tu favor y tú hagas como bien te parece. Cumple lo que prometes. Sé fiel con Dios, porque la Biblia dice que Él es fiel a pesar de que nosotros somos infieles, pero no podemos negar que Dios también tiene esa voluntad de ayudarnos o no ayudarnos, de hacer o no hacer. Él cumple sus promesas basado también en las condiciones que Él coloca en su palabra. Amigo, no cometas el error de tomar porciones aisladas de la Biblia y reclamar las promesas de esa forma. Como por ejemplo decir, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y no tener en cuenta que para que eso se cumpla, tú tienes que no desviarte ni a derecha ni a izquierda de hacer lo que está en la palabra. Amigo, cuando tú tomes una promesa para leerla en la Biblia, lee el contexto completo, no solamente una porción. Toda promesa de Dios siempre tiene una condición para ser cumplida. Tú no puedes esperar a que Dios cumpla una promesa cuando tú no estás cumpliendo la parte que a ti te corresponde. Tú no puedes esperar que Dios te prospere conforme a sus riquezas en gloria cuando tú no eres generoso. Tú no puedes esperar que nadie te haga frente en todos los días de tu vida cuando tú no estás andando en los caminos del Señor. Tú no puedes esperar que el Señor sea tu pastor y que nada te falte cuando realmente tú no te dejas pastorear por Él. Amigo, Dios cumple sus promesas, pero Él tiene condiciones para ese cumplimiento. Él es fiel a sus promesas. Él nunca va a cambiar. Sus promesas están en la palabra y no va a caer su palabra. Pero de ese cumplimiento depende, ese cumplimiento en gran parte también depende de la actitud que tú tomas frente al mandamiento. De lo que tú haces como persona frente a Dios, de lo que tú como hijo de Dios haces para que ese mandamiento produzca un fruto en tu vida. Así como el Señor llegó a pedirle a sus empleados el fruto de lo que Él les había entregado inicialmente, así ocurre con las promesas. Dios nos da una semilla de verdad. Dios nos da una palabra, pero Él espera que nosotros demos fruto en ese mandamiento. Amigo, busca a Dios con sinceridad. No apoyes tu fidelidad basado en los sentimientos, porque los sentimientos pueden cambiar debido a las circunstancias, pero si tu fidelidad está basada en el mandamiento, en la promesa de Dios, tú tendrás éxito en todo lo que emprendas. Sin importar los obstáculos, sin importar los cambios en tus emociones, sin importar lo que otros hagan alrededor, se trata de lo que Dios hace en ti. Sé fiel al mandamiento, sé fiel a Dios, sé fiel a la palabra y Dios se glorificará en tu vida. Amigo, integra tu vida cristiana con Dios. Haz que tu vida sea una sola con Dios y entonces tú verás el cumplimiento de las promesas. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón en este día y hacer que Él entre a tu corazón para que empiece a ayudarte a seguir sus caminos, te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Me arrepiento por haber sido infiel a tu palabra, a tus mandatos. Hoy te ruego que me permitas, Señor, ser parte de tu reino, que entres a mi corazón. Que me permitas, Señor, ser tu hijo y que yo pueda honrarte con mi conducta. Señor, perdóname, límpiame, santifícame.
y ayúdame, Señor, a andar en tus caminos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los bendigo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.